A veces damos por hecho que como nosotros no vemos algo, entonces no sucede. O tal vez, aunque lo tengamos enfrente, lo invisibilizamos. Tal es el caso de la discapacidad. ¿Piensas que este tema no te atañe porque en tu familia todos están bien? Pues piénsalo mejor, ya que en este país, donde las expectativas de vida son mayores, las probabilidades de adquirir una discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva aumentan. Y si a eso le sumamos que las discapacidades se pueden adquirir por accidentes o por secuelas de enfermedad, nos podemos dar cuenta de que no es un tema ajeno a nosotros. De hecho, casi todos conocemos una familia donde la discapacidad ha representado, si no el colapso, por lo menos el resquebrajamiento de su estructura económica. ¿Sabías que las familias donde hay alguien con una discapacidad le dedican un promedio del 62% de sus ingresos al cuidado y compra de medicamentos? Incluso, las familias pobres le dedican hasta el 70% de su ingreso, mientras que las que tienen más recursos gastan el 56%. La precariedad financiera, el desgaste del cuidador, las escasas redes de apoyo, el cuidado sanitario y médico, todo esto suma para que la discapacidad sea un verdadero reto para la familia. ¿Qué puede hacer la familia para enfrentar la discapacidad de alguno o algunos de sus miembros? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio que estamos completamente en vivo, compartiendo con todos ustedes con este tema tan importante, a la vez interesante y que toca varios puntos de nuestra vida, podríamos decir sí, cotidiana, de nuestra vida familiar, individual, de la salud, en fin, vamos a analizar todo este tema de la familia frente a la discapacidad. Hay muchísimo de qué hablar, como ya escuchábamos en la cápsula al principio, a todos nos importa este tema, a todos nos toca y nos toca desde a lo mejor que lo tenemos en casa directamente o porque conocemos a alguien o porque, como se decía, y ya nos lo aclararán acá nuestros invitados, nuestros especialistas, también algún día todos podríamos vernos en una situación o podríamos pasar por un momento o cambiar nuestra vida y tener alguna discapacidad. Así que bienvenidos todos ustedes. Recuerden que estamos todo el tiempo en el Facebook Live durante todo el programa, la transmisión en vivo, y también nos puede seguir a través de las redes sociales como Twitter o nos puede ver en la página www.canal11.mx/diálogos. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios y primero que nada le agradezco muchísimo el día de hoy. Nos acompaña nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Ana Lilia Moreno Sakaguchi, que nos va a apoyar durante esta transmisión para que todos ustedes puedan participar. Y bueno, pues les presento ya de una vez a nuestras invitadas. Hoy tenemos un panel maravilloso que nos van a acompañar durante todo este tema. Y primero les presento a Irene Torices Rodarte, quien es maestra en discapacidad y sexualidad, directora general del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad AC. Muy buenos días, Irene. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Norma González, relatora por los derechos de las personas con discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos, y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Norma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a Karina Jovanchak. Ella es terapeuta física y ocupacional, experta en neurodesarrollo e integración sensorial, directora de la Fundación Pasos. Muchas gracias, Karina. Bienvenida. Y también la maestra Berenice Pérez, doctora en Sociología y profesora investigadora de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues si les parece bien, podríamos empezar con analizando la situación de las personas con discapacidad. ¿Ustedes qué opinan si se vive de la misma manera una persona que o cuando se nace con alguna discapacidad y se enfrenta desde el nacimiento, la familia lo vive así, o cuando la discapacidad llega a través de algún accidente, a lo largo de la vida, o como la consecuencia o secuela de alguna enfermedad? Bueno, definitivamente no se vive de la misma manera,
cuando llega a una familia un nuevo integrante que presenta una condición de discapacidad, detrás de este nacimiento hay una serie de expectativas que se van rompiendo en la medida en que se va haciendo el diagnóstico o notificando el diagnóstico a la familia. Y esto puede ahora, incluso con los adelantos tecnológicos, suponer una suerte de desajustes desde antes de que se dé el nacimiento de este nuevo integrante de la familia. Y esto impacta no solamente a nivel de la relación que se dé entre los miembros de la familia en ese momento, incluyendo la relación de pareja, sino también de las diferentes formas o soluciones que se van a ir buscando o encontrando para poder atender las necesidades inmediatas de la persona, del nuevo integrante con discapacidad de esta familia, y también las que en una proyección a futuro se espera que le permitan a esta persona tener una vida lo más independiente posible y en las mejores condiciones de calidad de vida. Cuando se adquiere una discapacidad, sobre todo cuando ya es en la juventud o en la vida adulta, regularmente para quien resulta más impactante es para la persona que adquiere esta condición de discapacidad. La familia también, por supuesto, se ve impactada, pero no en la misma medida, porque en muchas ocasiones esta persona era ya independiente en un grado, en muchos ámbitos de su vida personal, y esto significa de alguna manera una menor carga, entrecomillado, para estas familias en donde uno de los integrantes adquiere una discapacidad en la juventud, en la vida adulta. Precisamente es el caso de Paola, una chiquita que vamos a ver a continuación su historia. Ella era una niña hasta los 8 años, tenía una condición de vida y cambia su vida radicalmente a través de una, podríamos decir, sí, una enfermedad que vive. Ella, por lo que me cuenta su papá, a quienes tengo el gusto de conocer, un hongo entra a su cerebro, infectándola, y bueno, pues tiene consecuencias que llegan a ser muy graves y queda con algunas secuelas. Vamos a escuchar su historia y vamos a ver cómo analizamos de regreso cómo algunas personas tienen, como ellas, esta familia, una resiliencia y una fortaleza indiscutibles. Vamos a verlo. Ella tuvo una situación un tanto complicada. Ella inicia en el año 2013, a la edad de 8 años, presentando una crisis de ausencia en la escuela. Los profesores nos mandan a llamar que la niña se había puesto mal. Nos dirigimos a la escuela, fuimos por ella y la llevamos a una clínica que la checaran. En ese momento nos comentan que no tenía nada, que probablemente había sido algo, no sé, algo pasajero. A los 15 días estaba yo trabajando y me habla mi esposa y me comenta que la niña había convulsionado. En ese momento los doctores checaron que pues sí, que la niña iba convulsionando. Ya la estabilizaron y nos dijeron que pues probablemente era epilepsia, que tenían que hacerle una serie de estudios, y en ese momento le hicieron un electro. Le hacen una tomografía y pues ahí se dan cuenta que el problema que Paola tenía era neurológico. En mi familia pasó que nos tomó de sorpresa, no sabíamos que era epilepsia, mis hijos se espantaron, nuestra economía se vio severamente golpeada. Permanecí 8 meses en el hospital al lado de mi hija, dejé de trabajar, perdí mi trabajo. Yo a mi papá lo quiero mucho, a mi mamá, a mis hermanitos. Mi esposa es un pilar en esa familia. Sin ella no hubiéramos podido salir adelante. La verdad es que sin su apoyo no sé si lo hubiéramos logrado. Muchísimas gracias por darnos este testimonio a la familia de Paola, a su papá. Los conozco de cerca y les agradezco profundamente la confianza en nuestro programa y el que nos cuenten su historia. Ellos han sido un ejemplo de una familia que pasó muchísimo tiempo en el hospital, que al salir tuvieron que hacer adaptaciones y hacer cambios. Por ejemplo, la camioneta en la que él trabajaba, el señor, o
la tuvieron que adaptar completamente, quitar los asientos para que Paola pudiera estar acostada por meses, permaneció acostada. Poco a poco con rehabilitación se ha ido ella incorporando a sus actividades, tomó casi un año que regresara a la escuela, los hermanitos tuvieron también que adaptarse y entender esta situación. Es un ejemplo que nos permite hablar y analizar tal vez de qué valores y qué fortalezas se dan desde la familia cuando llega la discapacidad a la familia. Karina. Yo creo que uno de los puntos también importantes para reflexionar es que la discapacidad es un tema muy complejo, ¿no? Fundamentalmente porque se ponen en juego muchas variables, desde el tipo de discapacidad que afecta a la persona, que puede ser motora, puede ser sensorial, puede ser cognitiva, puede ser psiquiátrica, puede ser una discapacidad múltiple, y cuál es la relación que se va a dar entre la deficiencia que tiene esa persona y el ambiente, ¿no? O sea, qué capacidad de ajustes puede hacer justamente este ambiente. Y ahí entra en juego desde la familia, los hermanos, los padres, el medio, pero también los ajustes que es capaz de hacer la sociedad, ¿no? Para lograr esta inclusión en una condición diferente. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que la discapacidad es una condición de vida, ¿no? Muchas veces tratamos de explicarla como una enfermedad o este niño está enfermito, no es un término muy común, pero no es correcto, es una condición de vida como lo son muchas otras, ¿no? Y a partir de ahí ver cuáles son esos ajustes que podemos hacer desde todas las áreas que van a involucrar a esta persona y, por supuesto, a la sociedad. Y como tú dices, también entra muy en cuenta el factor de resiliencia, o sea, una vez que esta condición aparece y podemos pasar esta situación de duelo que produce, ¿qué es lo que somos capaces de hacer a partir de esto, ¿no? Aceptando esta nueva realidad? Y tocas un punto importante, ayúdanos desde la sociedad, lo social. Yo agregaría también que tiene que ver también con el papel del Estado y las instituciones, ¿no? En el sentido de que la familia, siempre, las familias en general, están en constante crisis, ¿no? O pasan por distintos momentos difíciles. Me parece importante, en este caso, por ejemplo, no situar o no centrar el problema en la persona con discapacidad, ¿no? Es decir, en el sentido de que la persona con discapacidad trae una crisis o un problema a la familia. No es así, sino simplemente es una condición distinta para la familia, para las familias, y el Estado y las instituciones ahí tienen un lugar fundamental, ¿no? Esto va a afectar de manera positiva o de manera negativa a las familias. Es decir, si el Estado no tiene apoyos médicos y sociales, familiares, pues esto va a implicar negativamente en los miembros de la familia y puede ser que se convierta o lo veamos como un problema familiar o peor aún, como un problema de la persona que tiene alguna discapacidad. Yo aquí diría que este es el ideal de la discapacidad. La realidad a la que nos enfrentamos es que sí sigue focalizándose el problema, como lo nombra Berenice, en la persona con discapacidad, ante esta falta de apoyos que hay a nivel estatal, a nivel federal, para que, como lo decía el papá de esta chica con discapacidad, de Paola, ¿no? O sea, yo dejo de trabajar, me quedo sin trabajo, tengo que estar atenta a las necesidades de mi hija durante largos periodos de tiempo en el hospital. ¿Por qué? Pues porque no hay esta suerte de ajustes que se puedan dar para permitirle a este padre permanecer al lado de su hija durante los periodos de hospitalización sin que pierda su ingreso económico, sin que esto merme la economía familiar. Y esto necesariamente, efectivamente, va a requerir de muchos ajustes al interior de la familia, no solamente a nivel de quienes son los cuidadores primarios, que generalmente consideramos que es la madre y el padre, pero se pueden sumar otros más como los abuelos o los tíos, pero también entran en juego los hermanos, como se decía en algún momento, que tienen que hacerse cargo de algunas actividades que pueden no corresponderles por edad, tomar responsabilidad en ese momento y que, sin embargo, para poder garantizar que esta familia siga funcionando, siga siendo justamente resiliente, siga afrontando este evento con una capacidad de hacer los ajustes necesarios para bienestar de todos y cada uno de sus integrantes,
pues no es tan sencillo decir que no afecta ni por la persona con discapacidad, ni tampoco a la familia. Estoy completamente de acuerdo en que quizá los apoyos a nivel federal y a nivel estatal no son los necesarios y esto llegue a impactar de manera negativa a las familias. Sin embargo, insisto, sería un ideal hablar de que eso es algo que ya no existe. Y yo insistiría en lo que decía al inicio, depende mucho de cómo se notifique a la familia el evento o la condición de discapacidad que va a presentar la persona y también cómo logren hacer estos ajustes las familias para poder salir adelante con la condición de discapacidad que existe al interior de ellas. Sí, pero de todas formas, suponiendo que toda esta infraestructura estuviera, que la parte, digamos, estatal estuviera cubierta, la parte emocional pues siempre va a estar vulnerable o sobre todo cuando llega de repente la discapacidad o cuando se presenta, como decíamos al principio, por el nacimiento. ¿Cómo se siente la persona que adquiere esta nueva condición frente a los retos que le implica esto? Y si se te facilita, digamos, en un mundo ideal en el que tengas todos estos apoyos, de todas formas, la parte emocional se ve modificada, ¿no? Y también al interior de la familia se modifica la relación, hay cambios. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven? Yo creo que sí, definitivamente hay un proceso, como bien lo dice Irene, donde hay una etapa donde se da la noticia, por supuesto que hay un impacto, hay un proceso de duelo, un proceso de asimilación hasta que se acepta esta nueva condición. Pero también considero que definitivamente es una cuestión cultural. Vamos, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y que tienen que ver con las barreras actitudinales. Estas barreras tienen que ver con todos los prejuicios que hay en torno a la discapacidad. Por poner un ejemplo, la discapacidad, los estereotipos negativos. Vamos a hacer una pausa y ahorita retomamos porque sí es muy importante hablar de esto. Regresamos en unos momentitos, estamos esperando todos sus comentarios y todas sus llamadas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 5 igualdad y no discriminación, donde se establece que los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Muchísimas gracias. Continuamos, estamos completamente en vivo hablando de la familia frente a la discapacidad y agradecemos en este bloque a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Vanessa Salazar. Muchas gracias, Vanessa, por apoyarnos en este programa. Y nos quedamos antes de salir de la pausa hablando sobre las barreras que enfrentamos y que se enfrentan las personas con discapacidad, como pueden ser pues las ideas, los estereotipos. Nos estabas contando, Norma, ayúdanos con más de estas barreras a las cuales nos enfrentamos. Sí, les decía que la Convención justo habla de estas barreras sociales que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con actitudes negativas hacia la discapacidad. Y poniendo un ejemplo, la discapacidad psicosocial es de las más estigmatizadas. Sí, siempre que pensamos en una persona con discapacidad psicosocial, se asocia con prejuicios como peligrosidad, que la persona dice mentiras, que entonces, no sé, todo lo que diga en algún testimonio es violenta, exactamente. Sí. Hay un porcentaje altísimo de noticias, todas las noticias en medios de comunicación donde se habla de alguna discapacidad psicosocial está asociada con terribles, ¿no? Homicidios en las películas, está asociada con asesinos seriales, ¿no? Entonces hay un estigma muy, muy, muy negativo en torno a la discapacidad. Y ahí es donde, claro, en este contexto de negatividad, cuando a una persona hay un diagnóstico, por supuesto que el impacto es fuertísimo. Si no existieran estas barreras, ¿no?, sería mucho menor o incluso sí, la respuesta sería muy distinta. Que se está trabajando para ello. Pero a ver, nada más para que nos quede aquí claro, ayúdenos a definir la discapacidad psicosocial, como, ¿en qué consiste? La discapacidad psicosocial, ahí hay todo un tema de discusión, porque incluso hay instituciones, y sí lo voy a decir como CONADIS, que todavía no todos
quienes trabajan en ella piensan que existe la discapacidad psicosocial. Entonces, la división en realidad que se hizo dentro de la convención es discapacidad motora o discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad mental. Entonces, todo lo que está tipificado como trastorno mental dentro del DSM-5 y próximamente en el CIE-11 son estas enfermedades como la esquizofrenia, como la demencia, como los trastornos generalizados del desarrollo, entre los que entra el autismo, el trastorno por déficit de atención y en general aquellos que no propiamente se han considerado durante la historia como una condición de discapacidad. Porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de personas que requieren una silla de ruedas o algún otro auxiliar para moverse, que requieren un auxiliar auditivo para escuchar y que utilizan la lengua de señas para comunicarse, que utilizan un bastón blanco para desplazarse porque tienen una discapacidad visual o baja visión. Pero bueno, la discapacidad psicosocial sería básicamente esto. Todos estos que hemos considerado a lo largo de la historia como trastornos psiquiátricos o trastornos mentales que antes no se consideraba que fueran discapacitantes. Y bueno, en esto que decía Norma del estigma, es algo bien importante de atender, no solamente desde el área de la salud, sino también desde el área educativa. Porque así como muchas de las noticias que aparecen en los medios de comunicación pueden suponer que una persona que comete un ilícito tiene necesariamente un trastorno mental, lo mismo sucede con las personas que, por ejemplo, transgreden sexualmente la integridad de un menor y lo que a mí me parece más grave aún es que se diga que las personas que tienen diagnosticado trastorno por déficit de atención, tenga o no hiperactividad, pueden con el paso del tiempo convertirse en personas que violenten la ley. Sí. Y esto es algo que se ha repetido no solamente en los medios de comunicación, es algo que está en el lenguaje de muchos especialistas que han investigado el tema del trastorno de déficit de atención. Y yo no quiero ni imaginarme un poquito lo que puede sentir una madre de familia, un padre de familia de una persona con trastorno de déficit de atención que pues escuche esta noticia de parte de su médico, de su psiquiatra o de cualquier otra persona que se dice especialista en el tema, porque pues es decir, pues de una vez me voy preparando para llevarle sus cigarros cuando lo recluyan en algún lugar, ¿no? Sí, es terrible. Y tocas un tema bien importante que es esto de que la discapacidad forzosamente tendría que notarse. Así es. Porque socialmente así lo visibilizamos, como si únicamente si traes una silla de ruedas o si tienes algún aparato auxiliar, entonces significa discapacidad. Cuando, por ejemplo, si hablamos de discapacidad intelectual, pues no necesariamente es visible, o cuando hay una conducta que sale de las normas sociales del momento, entonces juzgamos, ¿no? Y pasa muy, muy seguido esto. Sí, absolutamente. Lo podemos ver mucho en el tema de pediatría, ¿no? Como cuando un niño tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y se ve claramente la dificultad que, por ejemplo, puede tener para caminar, para desplazarse, podemos identificar esa dificultad, ¿no? Pero, por ejemplo, si está dentro del espectro autista y es un niño que tiene dificultad en comunicarse, dificultad en permanecer quieto, ¿no? Entonces, enseguida el estigma que aparece es, hay un problema de crianza, no se está identificando que también hay una deficiencia que está produciendo esto, ¿no? Y también este tema de la visibilidad creo que justamente va muy de la mano con lo que comentabas de los estigmas, de por qué estas poblaciones son mucho más propensas para los estigmas. Y además estoy muy de acuerdo, Irene, con lo que comentas, porque cuando tenemos un diagnóstico claro, ¿no? Hay una imagen, hay una lesión, pues medianamente podemos presuponer ciertas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pero en estos diagnósticos como déficit de atención, espectro autista, realmente en muchos casos no podemos ser tan determinantes de qué va a pasar, ¿no? en el futuro de esta persona, y es adelantarnos a lo que puede suceder y no necesariamente tener certeza, ¿no? De claro, esto. Y es que aparte como padres nos hemos enfrentado a que te digan, lo platicábamos, Irene, si quieres compartirnos, a que te digan, ¿sabes qué? Vete preparando, porque tu hijo no va a lograr nada. Es más, no sabemos, pero pues creemos que no va a poder
caminar, probablemente no va a poder asistir a una escuela y lo más seguro es que te tengas que ir preparando para lo peor, etcétera. Y cuando a lo mejor pues apenas estás empezando el camino y tienes por delante muchísimo por andar y muchísimo de lo cual fortalecerte y de lo cual aprender. Así es. Y aquí me gustaría entonces que viéramos el siguiente testimonio, que es de una joven que por un accidente pierde una pierna y entonces precisamente ahí es donde tiene que enfrentarse y ella nos habla de 2 caminos, de 2 vías a tomar. Vamos a escucharla. Cuando estás lanzando es la adrenalina. ¿Por qué? Porque llegas a hacer 6 lanzamientos. Todos los 4 años de trabajo, los 4 años en donde hubo lesiones, donde hubo enfermedades, donde hubo a lo mejor pérdidas de familiares muy queridos, donde hubo problemas para poder entrenar. Pero en el momento que tú subes al podio, en el momento que empiezas a entonar el himno nacional con la mano en el corazón y en el momento que ves tu bandera frente a ti, allí es cuando empiezan a pasar por tu mente como una película, como una ráfaga en video, todas estas cuestiones, todo lo que has tenido que luchar, todo lo que has tenido que sufrir, todo lo que has tenido que sacrificar, todo el tiempo que has dejado de pasar con tu familia, ha valido la pena todo lo que he vivido, porque este momento es único, porque este momento es irrepetible. Aunque te vuelvas a subir a otro podio, ningún momento es igual. La experiencia, la sensación es diferente, porque cada preparación, cada periodo de preparación es diferente. Esas adversidades, como por ejemplo el perder una pierna, que es algo que ya no vuelve, tienes 2 opciones: quedarte abandonado a ti mismo, o tienes la opción de salir adelante, de recuperarte, de fortalecer tu espíritu, de fortalecer tu mente, de agarrarte de todo lo que hay alrededor para salir adelante y para decir, bueno, yo no soy solo una pierna, yo soy un ser humano, tengo la vida, que es el mejor regalo de Dios, y tengo la capacidad para poder rehacer y empezar un nuevo camino. Y es allí donde entra precisamente el vencer retos, el manejar las situaciones difíciles, el apoyarte en tu familia, el apoyarte en tu fe, en tu creencia, el apoyarte en los valores y en decir, no me doy por vencida. Esta medalla la dediqué en especial a todas las mujeres mexicanas, a todas esas mujeres guerreras que se caen una y otra vez y se levantan, que se levantan bien temprano para trabajar, para sacar adelante a su familia, a todas esas mujeres que pasan por un dolor tan fuerte y lo esconden tan bien y te ponen una cara y una sonrisa y dicen, vamos para adelante. A todas esas mujeres que a lo mejor están pasando por alguna enfermedad y ellas simplemente sonríen y siguen con su vida. Todas las mujeres valientes y guerreras son quienes merecen esta medalla, porque yo también he sido una guerrera y he luchado para esto, entonces es como simbólico. Pues ahí está clarísimo, ¿no? Cuando tienes 2 opciones y, bueno, en el caso de tomar las riendas, de decir sigo adelante, pues ahí se pueden ver los resultados y todo lo que esto puede llegar a lograr, cómo se puede capitalizar, ¿no? Y algo que quería yo también preguntar, y sobre todo en este ejemplo nos podría ilustrar muchísimo, qué tan importante es desde la parte de los derechos de las personas con discapacidad que conserven su autonomía. Claro, es fundamental es hacer esa búsqueda dentro de no solamente, creo yo, dentro de las familias, sino en todos los espacios sociales, ¿no? La búsqueda de la autonomía. Y aprovecho esto para comentar también la importancia de que las familias, allegarnos a grupos de apoyo social, puede ser informal o puede ser formal. Por ejemplo, en este caso de la deportista, la importancia que jugó ahí el deporte, ¿no? Como para incentivar y para salir pues de este shock inicial, que puede ser para ella, pero que sin duda con la formación de redes sociales o el fortalecimiento de las redes sociales es que también las cargas van disminuyendo un poco, ¿no? O este pesar de solamente me está pasando a mí, o todas las emociones contenidas de un proceso
como el que nos comentaba la chica, ¿no? Y también estas redes sociales juegan un papel muy importante cuando el apoyo en la familia no es el más adecuado, tal vez. Sí. Porque si bien en el primer testimonio escuchábamos claramente el apoyo de la familia, en este también menciona a su mamá, menciona a la familia que han estado a su lado, no siempre es así. Entonces, ¿qué papel juegan, por ejemplo, otros apoyos? El deporte mencionabas, el arte. Que también puede ser una ventana de expresión y de ayuda en este ámbito. Yo quiero hacer ahí un comentario que me parece como muy importante. Si bien es cierto que hay personas con una gran resiliencia para salir adelante, que tienen una gran red de apoyo, que también me parece que es fundamental la familia en contextos donde tienen que ir contracorriente, ¿no? Nadando para poder ir derribando las barreras sociales que se van presentando y poder alcanzar a que los hijos o las hijas puedan llegar a tener una educación, llegar a la universidad. Es cierto, hay un papel muy importante que juegan las familias, pero no debemos de perder de vista lo que comentaba Berenice al principio, que hay una obligación estatal que no podemos dejar de lado. Es decir, pensar que solamente tienes dos caminos, o quedarte postrada en tu cama o salir adelante, me parece que es peligroso porque es continuar responsabilizando a las personas con discapacidad de su condición. Y yo pondría sobre la mesa simplemente que hay que tener cuidado. O sea, sí es cierto, hay personas que nadan contracorriente y salen adelante, pero que no, el que una persona se quede se me fue la palabra, paralizada, sí, pues como del miedo o en el shock. Sí, o que se tome su tiempo. No, exactamente, no es propiamente su responsabilidad. Hay detrás de eso, lo que comentábamos hace ratito, un contexto de estigmas donde no hay posibilidades de salir a la calle, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que hay como eslabones en la cuestión de accesibilidad que están rotos. Una persona que tiene una discapacidad física, que está en silla de ruedas, que a lo mejor puede acceder a una escuela accesible porque tiene rampas, pero el problema es que para salir de su casa, llegar a la escuela y trasladarse, resulta que en la esquina no hay rampas, ¿no? Y en ese sentido es obligación del Estado, o sea, ahí no podemos perder de vista la parte tan importante que tiene y que justo la Convención lo marca en uno de los artículos que habla de como obligación del Estado la toma de conciencia. Y entonces ahí el papel del Estado es súper importante porque tendría que trabajar para empoderar a las familias, para empoderar a las personas con discapacidad, para que pueda garantizar sus derechos. Y ahí la autonomía, retomando un poco la pregunta que hacías hace rato, es súper importante. En México no está reconocida la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Principalmente impacta a la discapacidad intelectual y a la discapacidad psicosocial, que pese a que lo que comentábamos, que no son discapacidades visibles, al momento de que entran en contacto con una discapacidad, entran los prejuicios, operan, y entonces, por ejemplo, pensemos que cuando una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, quiere ir a un banco a sacar una cuenta bancaria y entonces en el banco dicen, no puedo dártelo porque tú no eres capaz, no sabes lo que haces, no conoces las implicaciones, y entonces legalmente una de las grandes barreras que se tienen en México es el que no esté reconocida la capacidad jurídica. Entonces, ¿cuál autonomía, no? Si desde ahí empezamos mal, puede ser una persona. ¿Cómo podría tomar sus propias decisiones una persona con discapacidad si al salir a la calle la misma sociedad, las mismas estructuras no se lo permiten y lo primero que hacen es tu tutor? Necesitamos quién está y ya irse al banco es ir demasiado lejos. Incluso estos apoyos que del gobierno para las personas con discapacidad, cuando se trata de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, quien tiene que firmar es el tutor responsable. Aunque la persona con discapacidad psicosocial e intelectual sea perfectamente capaz de estampar su firma en un documento y hacerse responsable del uso del dinero, poco mucho, que le esté facilitando estos apoyos que son parte del gobierno. Y señalando un poco de esto, por ejemplo, la población que está en reclusión con un diagnóstico de discapacidad psicosocial no puede participar en ninguna actividad dentro del centro de reinserción. ¿Y esto qué significa? Que quedarán dentro de la cárcel N cantidad de años, ¿no? Es decir, están ahí. En este caso podemos ver claramente cómo todos estos estigmas y todos estos problemas sociales
afectan un espacio en concreto y Claro. cómo impiden, imposibilitan que las personas puedan encontrar otras vías y otros trayectos. Vamos a un corte, regresamos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 6, reconoce que las mujeres y las niñas están sujetas a múltiples formas de discriminación y que aquellas que están afectadas por alguna discapacidad pueden sufrir una doble discriminación, tanto por condiciones de género como por discapacidad. Bien, pues regresamos, estamos hablando y agradecemos muchísimo todos sus comentarios sobre la discapacidad en la familia, cómo es que la podemos enfrentar y todas estas barreras intelectuales, todas estas barreras sociales a las cuales nos enfrentamos. Y saliendo hace ratito salimos a corte y quedó ahí la idea como medio todavía inconclusa o incompleta, y bueno, podríamos seguirnos hablando de muchas barreras, pero me gustaría que las escucháramos de viva voz de las mamás, de los papás que nos acompañan aquí. Primero voy a comenzar con Andrea, que es mamá de 2 gemelitas. Y cuéntanos tú, principalmente, ¿cuál ha sido la barrera más fuerte que has enfrentado? Ser mamá tiene ya sus aristas, tiene un toque de complicación, podría decir yo, una parte muy bonita, pero por ejemplo, en el caso de tus gemelas, cuéntanos la historia breve y tu principal barrera. Pues mi principal barrera ha sido, pues sí, la parte social, en la parte de la escuela. Creo que la inclusión escolar es algo que nos enfrentamos todas las familias con personas con discapacidad. ¿Cómo fue que llegamos a conocer el diagnóstico de Isabela? Isabela tiene 7 años y fue en la semana 29 cuando dejó de crecer. Iniciamos con pues estos focos rojos dentro del embarazo. Posteriormente, pues fue inicialmente pues por ahí del mes 6 que empezó ciertos signos de convulsiones, que desconocíamos que era una convulsión, pero bueno, empezamos con esto y posteriormente ya el pediatra nos mandó con neurólogo y pues esos 2 años yo creo que fueron fundamentales para darnos cuenta de qué era una discapacidad, cómo manejarla, qué especialistas teníamos con los que teníamos que atendernos y bueno, básicamente así fue. Algo que también es interesante de tu caso es enfrentarte a ser mamá, como yo lo decía, de 2 niñas, pero que son completamente diferentes. Si bien, por ejemplo, yo tengo 3 y mis 3 hijos son muy distintos, ellas son gemelas y una tiene una condición de vida muy distinta a la de la otra. ¿Esto cómo lo vives desde la parte familiar y emocional y también cómo ha sido desde la parte social? ¿La infraestructura es adecuada para esto? Pues definitivamente nadie sabemos qué va a suceder, cómo atenderlo y como su hermana finalmente no tiene una discapacidad, sí es un choque, sí es un reto también para ella incluirla, pero bueno, hemos trabajado mucho en su inclusión. Afortunadamente ayer, por ejemplo, estuvimos en la escuela de Isabela, en donde nos decían, es una niña incluida, se ve que su familia y su entorno manejan la inclusión con hermana, con familiares, con abuelos, y bueno, ha sido todo un reto. No es algo sencillo para nadie, para los abuelos, para los tíos, para nosotros mismos, pero bueno, creo que sí, las barreras de infraestructura, por ejemplo, en casa, pues hay que hacer adecuaciones en la escuela. Por eso es que yo creo que nuestro mayor reto es la parte escolar, porque cuando son niños, pues tienes que cambiar de un colegio a otro, porque siempre estás en búsqueda de quién puede incluirla mejor, que no la dejen en los baños de las personas de guardia del colegio, que les puedas hacer adecuaciones en el salón, en el escritorio, en el baño, en las rampas para el acceso, los señalamientos afuera del colegio. Por eso es que creo que nuestro mayor reto sí, en este momento es el escolar. Y sobre todo un lugar en donde pueda optimizar todos los recursos que ella tiene, pueda vivirlos al máximo, sí. Y pueda lograr lo mejor de ella misma, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias Andrea, por compartirnos este testimonio. Y por acá tengo a Guadalupe, que es mamá de Alma, y que nos va a contar también tú cómo lo has vivido, Guadalupe, cuéntanos. Pues a diferencia de la señora, ya mi situación es diferente, pero sí vivimos, creo que todas las personas que tienen familiar con discapacidad, situaciones en inicio iguales. Es esa diferencia que hace la gente. Primero el choque.
tenemos un niño con discapacidad. En mi familia no había jóvenes sordos, no sabíamos. En el camino, señas sí, señas no, no sabe uno para dónde va. Vamos a USAER, a CAM, a integrar. Pero entonces le decía a mi niña, tú vas a ser fuerte, tú. Pero yo era la débil de pronto. Pero entonces tengo una familia muy fuerte. Mi esposo no. Vamos a poder, lo logrará, ella es lista y vamos otra vez adelante. Y de pronto encontramos una escuela, sí, para niños con sordos. Y aún así, yo sentía miedo de que mi hija se fuera a la escuela sola, pero mi otra hija me decía, no, mamá, ella puede. Mariana es mayor que Alma, 3 años, y mi vida también con ella fue un poquito difícil porque siempre la traje para todos lados. Vamos a la terapia, vamos a natación, vamos con Alma. Y de pronto, si alguien de mi familia me dijo, tú te enfocas a Alma y dejas a Mariana a un lado. Entonces, pero hablé con Mariana y le dije, Mariana, si te sientes sola, estaba pequeña mi otra hija, me dijo, no, mamá, entiendo perfecto que mi hermana necesita más. Igual con mi esposo, él es buen proveedor, yo me pude quedar en la casa a cuidar, a trabajar con ella, a aprender señas, a lograr que ella sea fuerte, independiente. Ya que llegamos a esta escuela de señas, mi vida cambió, porque antes yo para todos lados la tenía, pero ya que llegamos ahí, Alma terminó la prepa ya, está tomando un curso de señas en inglés, y entonces sabía que mi hija iba a ser productiva, sabía que iba a lograr grandes cosas, pero mis expectativas se rebasaron. Claro, pero además lo que pasa es que tú hablas mucho también de miedo. Yo no creo, y aquí nos pueden ayudar por favor allá las especialistas, que haya sido, ella dice, yo no era fuerte. Me parece que no, simplemente pues muchas veces nos invade el miedo de soltar a los hijos, de dejarlos enfrentar este mundo. Y también algo que se me hace muy importante, que nos ayuden a retomar y a recalcar la presencia de los hermanos. Dentro de todo este núcleo familiar, pues los hermanos juegan un papel bien importante. A ver si nos pueden ayudar, Karina, Irene. Bueno, los hermanos efectivamente pueden constituirse en un apoyo muy importante para poder garantizar que el cuidador primario o las mamás se hagan cargo de la atención de sus hermanos con una condición de discapacidad. Sin embargo, no es en todos los casos, y sí hay familias en las que son justamente los hermanos a lo largo del tiempo los que empiezan a reclamar la falta de atención que vivieron porque estuvo enfocada la madre o enfocado el padre de manera constante o prácticamente única a la persona con discapacidad. Qué bueno que en estos casos no fue así, porque eso por supuesto que hace que la familia se fortalezca y que las madres como cuidadoras primarias o los padres entiendan que se vale perder en muchos momentos las ganas de seguir adelante, se vale dejar de ser fuerte como lo pone usted, y pues se vale decir no puedo sola, porque lo real es que pues no todas las personas podemos solas afrontar una situación de discapacidad. Yo agregaría que también me gustó mucho lo que comentabas tú con respecto a la inclusión que se inicia desde la familia, ¿no? Que muchas veces esto también es difícil. Hay una persona que se ocupa de las terapias de la rehabilitación y como que el resto de la familia no está ni siquiera enterado de exactamente qué pasa, por miedos, por prejuicios, por desconocimiento. Y esta parte de abrir el tema a la familia, de abrir el tema a los hermanos, de no dar por sentado que alguien tiene que entender que el tiempo de la madre es compartido, creo que desde ahí se forja justamente esta inclusión de la que platicabas. Y por supuesto es un desafío enorme, creo que de los más grandes, esta parte de entender hasta dónde ayudamos, apoyamos, hacemos el ajuste y hasta dónde buscamos que esta independencia, ¿no? Creo que es el miedo que en general puede pasar con los hijos y se acentúa más si hay algún tipo de discapacidad. Pero ahí es donde justamente la ayuda profesional creo que es muy clave en poder hacer también una correcta evaluación que nos permita saber, bueno, no, realmente estas actividades sí las puede realizar, ya tiene los requisitos para poder hacerlo, y ahí es donde viene la parte de acompañar, pero soltando, ¿no? Permitiendo. Y también ir probando, tal vez nos invade el miedo, pero bueno, ir soltando, ir probando. ¿Querías agregar también algo, Andrea?
Sí, en el tema de la familia, creo que también la parte de inclusión, si bien es cierto, es un reto para la familia cercana, en particular, en todo este trayecto de 7 años y camino de 7 años que hemos pasado con discapacidad, la figura del papá es muy importante. Veo que muchas mujeres están pues prácticamente con la responsabilidad al 100%, y este es como un llamado a todos esos papás que, si bien es cierto, están o no estén en familia, en casa, es una responsabilidad compartida y es un compromiso en conjunto. Entonces, es por una parte. Y por otra parte, el tema de los diagnósticos, ¿no? Tal vez ustedes como especialistas nos pueden ayudar a conocer en qué momento es el ideal. Nosotros, por ejemplo, sí, hubieron factores de riesgo, pero cuando a mí me dijeron, el pediatra, fue mi primer foco rojo, que me dijo, tú, bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo va? Bueno, pues bien, va más o menos, ahí va, ahí la lleva la otra perfecta, pero esta, pues ahí la lleva. Entonces yo decía, híjole, el otro mes me voy a esperar a que me diga que va bien. A ver, voy al otro mes. ¿Cómo la ves, Ricardo? Pues va bien, va más o menos. El punto es que, ¿en qué momento debemos exigir a lo mejor el diagnóstico del pediatra? Porque el pediatra se espera hasta que no haya un signo, una convulsión o cualquier cosa, y yo me esperé hasta los 9 meses. A los 9 meses empecé a dar anticonvulsivos. A lo mejor debía haberlo hecho antes, cuando el pediatra vio estos signos, y que me dijo, lo que me dijo es, bueno, tu hija no va a ir a una escuela bilingüe. Bilingüe. Esa fue. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, aquí se podrían tomar en cuenta los hitos del desarrollo acompañado con el pediatra y irlos conociendo, pero ¿qué opinan de esto del diagnóstico? Es que es complejo. Es complejo porque también hay que entender que la mayoría de los profesionales de la salud saben muy poco de discapacidad. Entonces, poder, aunque conozcan cuáles son los hitos del desarrollo, decirle a una familia que requiere la valoración de otro especialista para poder hacer un diagnóstico certero de la discapacidad es verdaderamente difícil de decir, se va a lograr. Entonces sí valdría la pena aquí, si las familias que nos están escuchando, que nos están viendo, están identificando que hay algunos factores que ellos notan que no están bien, pues no se esperen a que su pediatra o su médico familiar se los diga, sino empiecen a buscar otra opinión. ¿A quién? Quizá con un neurólogo, quizá con un terapeuta, quizá con una persona que viva la misma condición de discapacidad o una similar, que les recomiende a alguien a quien puedan acudir para poder ofrecer una atención, por supuesto, mucho más oportuna. Yo no sé si tendrías que haberle dado anticonvulsivos a los 9 meses o no. Eso, la única persona que te lo podría haber dicho sería un neurólogo que además estuviera especializado en el tema de epilepsia, porque tampoco todos los neurólogos saben de epilepsia. Y esa es una realidad que hay que tener presente, pero sí es importante saber que tenemos que empezar a tocar muchas puertas para poder encontrar la que en el momento en el que se abra nos brinde los mayores apoyos posibles. Y sabes que, Irene, también, y a ver qué opinan las demás especialistas, acá nuestro público, algo que me parece importante destacar es que a veces nos llenamos como de culpas o de hubieras o de esta idea que a lo mejor permanece en nosotros como una sombra de, es que si yo lo hubiera hecho, si yo le hubiera dado, a mí me pasaba en el embarazo, es que si yo a lo mejor me tomé algo que no me debí de haber tomado, y la verdad siento que después de trabajarlo con ayuda y todo, pues no ayuda, este tipo de ideas se estacionan y no ayuda, pero ¿qué le pueden decir a ustedes, a las personas que están pasando por esto? Porque es real y se vive intensamente y duele mucho y frena mucho. ¿Qué le puedes recomendar, por ejemplo, Karina, cuando se acercan papás a tu consulta? Sí, pues mira, justo como mi especialidad es la parte de pediatría, entonces me toca un poco este momento, ¿no? Sí. A mí cuando me preguntan esto de, bueno, ¿y se pudo haber hecho algo atrás? Realmente nunca voy a esa parte porque es desde donde estamos todo lo que se puede hacer y los beneficios que puede tener hacer este trabajo de intervención. Por supuesto, lo más temprana posible, pero en el tema
justo de la parte, el médico como principal en el niño es el pediatra, ¿no? Esto es real. Pero muchas veces hay muchos signos como más blandos que no tienen que ver con cumplir estos hitos gruesos del desarrollo que pasan desapercibidos. Y en general, en las mamás muchas veces tienen esta intuición de que hay algo que no está bien, sobre todo si han tenido otro hijo, que hay algo como que no checa. Y creo que ahí es muy importante acudir a otras consultas. Y sobre todo si hubo factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, es decir, embarazos que han sido complicados, partos prematuros. En ese caso... Amenazas de aborto. Amenazas de aborto, exactamente. En todos esos casos es muy importante llevar un control. Incluso en estos casos hay países en los cuales se lleva un control hasta los 7 años, ¿no? Y esto es porque ese es el momento en que el niño ya está escolarizado y efectivamente podemos decir que en todas las áreas está haciendo, digamos, su desarrollo madurativo acorde al cronológico. Por eso es muy importante esta parte del conocimiento, ¿no? de qué es esperable en el desarrollo y no dejar pasar esas inquietudes, ¿no? esas dudas, sino seguir consultando. Y también decir que pues, las dudas van a estar en todas las personas durante toda la vida, incluso de adultos. Les voy a compartir algunas de las llamadas que nos han hecho llegar. Lucila nos dice: yo tengo epilepsia, siento que hay mucha discriminación con nosotros porque muchas veces nos tratan como si fuéramos, ella usa esta expresión, retrasados mentales. Mi madre me sobreprotegió tanto que no me dejaba ni salir, por lo que no me ayudó. Siento que no es justo para los que no sabemos valernos por nosotros mismos. Y me gustaría saber, hablando de diagnósticos, si tengo oligofrenia, trastorno bipolar, esquizofrenia, y si esto es conocido como discapacidad. Fíjense lo importante del diagnóstico, por ejemplo, en este caso. Demetrio Valdés nos dice: el impacto en la familia se traduce cuando las personas tienen que sacrificar muchas cosas, como es el tiempo, para cubrir las necesidades de los miembros de la familia con discapacidad, al ser solidarios con el compromiso y saber organizarse para que todos puedan tener calidad de vida. Y preguntan aquí si existe alguna institución internacional que apoya a este sector de la población o que el gobierno mexicano trabaje con ello. Por supuesto que sí, le vamos a estar poniendo todas las canalizaciones y ahorita nuestras invitadas nos lo van a reiterar. Los invito a que se queden con nosotros, regresamos en unos minutos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 10, establece el derecho a la vida en igualdad de condiciones, en donde los estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. La discapacidad es un tema muy complejo, ¿no? Fundamentalmente porque se ponen en juego muchas variables. El tipo de discapacidad que afecta a la persona, que puede ser motora, puede ser sensorial, puede ser cognitiva, puede ser psiquiátrica, puede ser una discapacidad múltiple. La discapacidad es una condición de vida, ¿no? Muchas veces tratamos de explicarla como una enfermedad o este niño está enfermito, no es un término muy común. La persona con discapacidad trae una crisis o un problema a la familia. No es así, sino simplemente es una condición distinta. Estas barreras sociales que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con actitudes negativas hacia la discapacidad. La discapacidad psicosocial es de las más estigmatizadas. Sí. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de personas que requieren una silla de ruedas o algún otro auxiliar para moverse, que requieren un auxiliar auditivo para escuchar y que utilizan la lengua de señas para comunicarse, que utilizan un bastón blanco para desplazarse porque tienen una discapacidad visual o baja visión. La discapacidad psicosocial sería básicamente esto. Todos estos que hemos considerado a lo largo de la historia como trastornos psiquiátricos o trastornos mentales que antes no se consideraba que fueran discapacitantes. Pero no debemos de perder de vista lo que comentaba Berenice al principio, que hay una obligación estatal que no podemos dejar de lado. Como obligación del Estado la toma de conciencia. Y entonces ahí el papel del Estado es súper importante porque tendría que trabajar para empoderar a las familias, para empoderar a las personas con discapacidad.
En México no está reconocida la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Principalmente impacta a la discapacidad intelectual y a la discapacidad psicosocial. Legalmente una de las grandes barreras que se tienen en México es el que no esté reconocida la capacidad jurídica. Entonces, ¿cuál autonomía? ¿Cómo podría tomar sus propias decisiones una persona con discapacidad si al salir a la calle la misma sociedad, las mismas estructuras no se lo permiten y lo primero que hacen es tu tutor? La sordoceguera es un tema invisibilizado, ¿no? Es la minoría sobre la minoría. La propia condición, al tratarlos te das cuenta cuál es su realidad. La gente vive en un espacio muy reducido, sin socialización, sin interacción, sin educación, ni toda la accesibilidad que tendría cualquier ciudadano, el derecho simplemente de poder transitar libremente, por ejemplo, ¿no? O el acceso a la comunicación. Entendiendo ese tema, pues nuestra asociación está intentando visibilizarlo, está tratando de sensibilizar ese tema y también profesionalizarlo, porque no existe prácticamente ninguna fundación o asociación dedicada al tema específico de la sordoceguera, aunque existen algunas de la sordera. Yo soy Rubén Rojas y tengo 73 años. A los 62 años todavía lograba ver, pero a partir de los 63 hasta los 70 quedé completamente ciego. Ya llevo aproximadamente 9 o 10 años que me disminuyó la vista y quedé ciego. Realmente yo no me desesperé, confié mucho en Dios. Nunca me he culpado a nadie, simplemente he seguido mi vida así, he seguido el camino y pues estoy feliz, gracias a Dios. Soy alguien muy tranquilo, muy paciente y lo asumí. ¿Cómo identificamos a los sordociegos? Pues prácticamente por referencia, porque no existe un padrón o un registro donde se haya hecho, ni siquiera aparece en las preguntas del censo, por ejemplo, ¿no? Entonces no existe nada oficial y la única forma de obtener los datos es pues a través de referencias que nos van dando la gente, porque aparte pues como llegamos, ¿no? Yo te comentaba que no tenía exactamente la dirección y no podía mandarle un mensaje a él para preguntarle, dime tu dirección, porque ese es otro problema, la accesibilidad de la comunicación. Y no porque no existan las tecnologías, porque hoy sabemos que sí existen, inclusive sordociegos en España tienen celulares adaptados con otro sistema, digamos como braille, que convierte el mensaje táctilmente, pero esa tecnología tampoco se ha traído en México, aunque es un grupo minoritario muy reducido, pero también hay bastantes cuando los vas contando, ¿no? Entonces hay más de 100. Son personas que yo considero que tienen, desde el punto de vista legal, todos los derechos, porque son ciudadanos, han nacido en México y la ley le otorga todos los derechos que cualquier persona podría exigir. Ellos podrían exigirlos, simplemente es un tema de educación, de empoderamiento, no saben que pueden exigirlos y esa es una labor, digamos, pero no queremos mostrarlo como una labor paternalista o asistencialista tampoco, sino más bien desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de dignificación de la humanidad. Eso es por un lado por ellos y por otro lado, pues sí, es importante sensibilizar a la sociedad para entender que existen estas situaciones y que uno nunca está exento de poder llegar a una situación como esa. Muchísimas gracias una vez más por este testimonio tan valioso y en este mismo sentido tengo a 3 personas que nos quieren también compartir su testimonio. Voy a comenzar con Ameyali, a quien le preguntaría cuáles son las principales barreras a las que te has enfrentado tú y sobre todo a partir de estas barreras, cuáles han sido las fortalezas que has logrado. Ame. Adelante. ¿Qué nos ayuda a traducir? Tenemos intérprete de lengua de señas y la pregunta es ¿qué fortalezas ha logrado a través de su condición como una persona sorda? ¿Qué fortalezas y sobre todo han logrado a través de las dificultades?
A veces antes en la escuela, en la preparatoria ha sido muy difícil, yo estaba con puras personas oyentes, yo soy sorda y ha sido muy complicado, estaban en el pizarrón los maestros, bueno, se volteaban a escribir y obviamente pues yo no alcanzaba a ver ni siquiera un poco los labios, mis compañeros a veces me apoyaban a hacer mis apuntes. Y bueno, mi mamá, yo he ido sola, he ido madurando poco a poco, yo he podido hacerlo sola. Y bueno, he estado haciendo mis apuntes yo por mí misma, he aprendido a escribir un poco. Sí me entiendo que soy una persona sorda, pero he buscado todas estas oportunidades. He buscado cómo trabajar, cómo certificarme para poder trabajar con algunos compañeros. Algunos maestros no me querían ayudar, algunas personas no me querían apoyar con la comunicación. Es muy complicado, me ha enojado muchísimo, pero con la base de mi esfuerzo, de un poco de lectura labiofacial y todo eso he podido salir adelante. Ha sido muy difícil, es muy complicado. Muchas gracias. Pero Ana. sí se puede, claro que se puede, podemos seguir adelante y hay que buscar. Sí, hay que seguir andando, hay que buscar. Muchísimas gracias, Ame. Ahora nos comparte Joaquín también una parte de su historia. Él quedó ciego, me dice, ya en una edad adulta debido a las consecuencias de una diabetes. Y ahora, Joaquín, ¿cómo viviste en ese momento? ¿Contaste con el apoyo de tu familia o de dónde sacaste la fortaleza para estar el día de hoy aquí? Fue algo muy, muy padre el verme rodeado de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, que prácticamente ahorita son mi motor, junto con mis hijos y mi esposa, por supuesto. Y bueno, al principio fue algo muy, muy difícil, porque yo nunca pensé que me iba a quedar ciego. Bueno, pues tuve que valerme de una actitud junto con mi familia para poder salir adelante. Ese cambio tan radical es muy difícil porque no lo esperas. Sabes que va a ser, pero no lo esperas. Y desgraciadamente eso a mí anímicamente me deprimió. Yo duré 1 año y medio en depresión. Un buen día llega mi hija y me dice, papá, ¿qué crees? Conocí una escuela para ciegos. Le digo, sí, hija, dice, ¿te gustaría ir? Me levanté. Perdón. No, me levanté. Si gusta aquí. Y dije, sí, vamos. Y ese día me acuerdo, era un viernes, me dice, no, espera, tenemos que ir, pero hasta el lunes. Ah, ok, el lunes no hay problema. Y ya, pero yo era viernes, sábado y domingo, yo ya quería que fuera lunes. Total, que llegué ahí a Prosiegos, había yo perdido la confianza absolutamente en mí y con el apoyo, reitero, de mi familia y de mis hijos que me apoyaron, sobre todo de mi esposa, que es mi motor que me mueve para todos lados, logré el objetivo, gracias a Canal 11, en una entrevista que logré que la señora Cristina Pacheco nos lograra dar en el restaurante Cordon Bleu Casa de Francia, para que escuchara y viera las situaciones que vivíamos los ciegos, para poder dar un servicio de escena sensorial a ciegas. Posteriormente, eso me devolvió la confianza, por supuesto. Vi que sí podía lograr otra vuelta, recuperar la confianza que yo sentía perdida, y me incorporé al restaurante Cordon Bleu, me nombraron coordinador. Nosotros, como decía yo, éramos llevaplatos, no sabíamos de un servicio, el plaqué que le nombran a ellos, el cubierto, la loza, las copas. Y bueno, yo una vez le dije al maitre que teníamos en aquel entonces, Marco Linares, que por qué no nos enseñaban a hacer los montajes y a conocer todo lo demás de lo que es el montaje para un comensal. Les pareció buena la idea, se habló con el chef en aquel entonces, que era Miguel Quesada. Él hizo un viaje exclusivo a Francia
a Monte Carlo para hablar con los directivos de Cordon Bleu Casa de Francia a nivel mundial. Y bueno, pues dilataron un poquito en dar su autorización, pero lo logramos. Se logró. Pues Joaquín, es un clarísimo ejemplo de cómo la unión entre la familia con una institución, que fue esta que usted menciona, que lo ayudó, pues dan un resultado positivo, ¿no? La fuerza de ambas cosas, ahí lo estamos viendo en el resultado. Y le agradecemos muchísimo que se haya animado a compartirnos este testimonio, Joaquín, y todo el ejemplo que usted ha logrado a partir de que su vida cambió. Vamos a escuchar, si me lo permite, también a Erika, que tiene una historia similar, porque también, Erika, tú perdiste la vista ¿a qué edad? Yo le llamo 3 etapas. Una a los 13 años, que fue cuando perdí el ojo derecho. A los 15 años el ojo izquierdo quedó como débil visual, y posteriormente a los 19 años, pues ya, totalmente, bueno, no totalmente, pero sí ya no me ayudaba la poca visión que tenía, entonces considero ya ceguera total. Y a partir de ahí, o bueno, en este proceso, ¿de dónde tomaste fortaleza? ¿Sí contaste con el apoyo de tu familia o fue alguna amistades, alguna institución? Debo compartirles que aparte de mí tengo un hermano mayor que también adquiere la discapacidad, primero antes. Yo años después adquiero la discapacidad visual. Él fue el ver su actitud, su ejemplo, el empezar con la música, el ver que, no sé, actuaba como una persona normal. Cuando yo adquiero esa discapacidad, algo que decían hace rato, ¿no? Tienes 2 caminos, o te quedas o sales. Entonces, tomo la decisión, aún en contra de mi voluntad de salir adelante. Yo ya no estudiaba, me dedicaba nada más a la música o al canto, pero a partir de que adquiero la discapacidad, oh Dios, el salir a rehabilitarme en ayuda de mi familia, ahí comienzo a agilizar más la habilidad que tenía en la música, en el canto sobre todo, y a partir de ahí empiezo yo a rehabilitarme, y agradezco ahora la discapacidad porque gracias a ella ahora tengo una carrera, ahora tengo un trabajo, ahora estoy logrando varias metas que jamás me imaginé, aunque yo viera, no me imaginé llegar tener y ser lo que, a Dios gracias, a mi familia y a la gente que ha participado en mi crecimiento profesional y personal, estoy aquí. Muchas gracias, Erika. Algo similar nos contaba también la mamá de Alma, que decía, yo no me imaginé hasta dónde iba a poder llegar mi hija a partir de que la llevé a la escuela, o de que tal vez la solté un poco, le di la posibilidad y la independencia. Me voy con ustedes para que también nos ayuden a qué opinión tienen de nuestros testimonios, algo que quieran agregar. Mira, creo que estos 3 testimonios, como los anteriores, son un claro ejemplo de cómo podemos tener 2 miradas de la discapacidad. Podemos verla como una calamidad o como una oportunidad. Y aquí es más que claro que estas familias y las personas que nos acompañan han decidido o decidieron en algún momento verla como una oportunidad de vida y no como algo que se iba a convertir en un lastre constante durante todo el tiempo que tuvieran para compartir con sus hijos o que tuvieran para desarrollarse personalmente. Y la otra parte es no solamente el ímpetu o el interés de salir adelante, sino también el contar no solamente con los apoyos de una institución especializada en la atención a personas con discapacidad, sino también la sensibilidad y la voluntad de las empresas para poder apoyar y acompañar en el proceso de inclusión real de las personas con discapacidad. No son muchas, lamentablemente, las empresas que, como en el caso de estos restaurantes que están haciendo las cenas a ciegas, escuchan la opinión de las personas con discapacidad y dicen, bueno, pues sí, vamos a ver cómo apoyamos para que tengan un trabajo muchísimo más proactivo, muchísimo más digno que el que tienen ahorita. Porque la realidad de las empresas es que por lo común lo que hacen es colocarlos como si les hicieran el favor en puestos que ni siquiera son de su perfil profesional por a lo mejor obtener beneficios hacendarios o de otra índole, claro, pero no necesariamente para promover como tal la inclusión a la vida laboral y a la vida productiva.
Sí. Oigan, pues les leo algunos comentarios y ahorita también vamos a tener un ejemplo de cómo se puede promover esta inclusión en la parte empresarial, ya lo vamos a escuchar. Nos dice Obdulia en el Facebook Live que las familias a veces son aprensivas y muchas veces más las mamás en el tema de educación y no permiten que sus hijos logren la independencia y los sobreprotegemos. Y también nos dice, conozco a varias personas que para ellos ha sido muy frustrante, pero con apoyos han logrado salir adelante. Regresando, les leo más llamadas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, señala igual reconocimiento como persona ante la ley, donde se dice que los países deben de asegurar la igualdad de derechos de poseer y heredar, controlar sus asuntos financieros, igualdad de derechos a tener préstamos bancarios, créditos e hipotecas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la familia frente a la discapacidad y lo invito a que nos deje todos sus comentarios si tienen alguna pregunta para nuestras especialistas del día de hoy. Estamos a través de Facebook Live durante toda la transmisión del programa y también les recuerdo que si por alguna razón tiene que dejar de sintonizarnos en este momento, puede después consultar en YouTube nuestros programas con cualquiera que sea el tema de su preferencia o de su interés. Y bueno, lo invito a que ahora veamos un testimonio sobre una situación muy difícil que puso al límite a un joven y que a partir de ahí sacó es una persona resiliente y sacó una buena oportunidad. Adelante. A mí me dio cáncer a los 27 años. Fueron 10 años de cáncer. Fue un tumor por cáncer cuando me dio la metástasis. Fue una situación muy dolorosa. El perder amigos, el perder trabajo, el perder familias. Pues lloras mucho y sufras mucho y te sientes solo y te sientes desolado y te sientes pues que ya no tiene sentido nada, ¿no? Me derrumbé, no paré de llorar todo ese tiempo. Pensé en mi familia, en mi trabajo, en mis amigos, en mi entorno, en mi vida, en qué iba a pasar con mi persona. Es que piensas en tantas cosas y quieres tener esas respuestas que no tienes de primera mano y pues el mundo se te viene encima. No, a veces va uno por las soluciones fáciles. Me dolió mucho el perder algo que está muy enfrente, en la cara, en mi vista, el ojo. Fue de los momentos en que toqué fondo cuando tuve el intento de suicidio, que mis papás me encontraron y me pudieron llevar a tiempo al hospital. Fue muy doloroso porque me veo al espejo y me veo pues mutilado en mi esencia como persona, como individuo, en mi esencia de Óscar. Yo estoy en un momento muy bonito de mi vida, muy pleno, grande, tengo trabajo, tengo salud, tengo vida, que es lo más importante, está mi familia y pues está conmigo todo, tengo todo a mi favor. Ahora sé que Óscar no es una prótesis, Óscar es muchas cosas más. Muchas gracias, Óscar. Él nos habla y menciona varias veces la palabra perder, todo lo que él tal vez perdió, pero también nos habla después de cómo cambia su vida y sí se puede hablar de una ganancia, un aprendizaje y algo positivo, lo mismo que nos ha platicado Lilia, ¿verdad, Lilia? Tú nos decías, cuéntanos de tu condición actual y de lo que has sacado de ella. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a este programa. Bueno, pues igual he perdido muchas cosas, pero en el momento que estaba yo padeciendo el informe, el diagnóstico médico, caí en depresión y bueno, pues ahora soy persona con discapacidad permanente, me llaman motora permanente, por diferentes enfermedades, crisis convulsivas, crisis de ausencia, esclerosis mesial, crisis de trastorno depresivo, bueno, pues la obesidad y pues soy actualmente implantada de la columna vertebral por espondilolistesis L5S1, fijación transpedicular por mínima invasión. Y bueno, pues hoy agradezco a Dios por la vida que me da, por esta oportunidad, por tener a mis hijos a mi lado. Bueno, ganan las emociones, ¿verdad? Sí, adelante. Desgraciadamente yo no vivo con mi familia, no tengo apoyo de mi familia, pero Dios ha mandado un gran ángel a mi vida. Y otros de los ángeles son mis 3 hijos, aunque una ya es independiente. Pero
pues ha sido muy difícil. Así como ha sido difícil en el pasado, tener que dejar de trabajar cuando mucho me gustaba trabajar y adaptar cambios, adaptar pues muchas cosas en la vida, cambios tanto en el hogar como en la familia, como en mi persona y pues ahora tener que sacar a mis hijos adelante. Gracias a Dios, les vuelvo a repetir, hay un ángel en mi vida que es el novio que tengo, es el único que me ha apoyado. Dios lo bendiga donde quiera que estés. Bueno, es familia. Así casi. es. Y bueno, pues es la emoción tan hermosa que siento. Perdón, se contagia uno aquí de escuchar tantas cosas, pero también me motiva. Esas lágrimas también son de alegría, porque me motivan las personas que estoy escuchando. Unas no ven, otras no escuchan. Y digo, yo no tengo nada como ellos están. O sea, yo estoy entera. Y Dios me ha dado esta oportunidad de estar aquí platicándoles mi caso. Quiero contagiar a todas las personas que tienen una discapacidad, que son madres solteras, que ya no pueden caminar, que usan una silla de ruedas, que usan una andadera como yo y que no nos valemos por sí mismas. Pero claro que sí podemos valernos por sí mismas. Es un decir el no valernos por sí mismas, ¿verdad? Pero claro que sí nos valemos por sí mismas porque yo soy autosuficiente. Ahora descubrí talentos que yo no sabía que tenía. Ahora me dedico a hacer bordados, como por ejemplo mi bolsa. Yo la hice, es hecha a mano y bueno, pues es bordado el listón y así hago cositas, brochas para el cabello. Ya no me dan trabajo. Me siento discriminada en ese aspecto. Me siento discriminada en el aspecto también cuando salgo a la calle y me hacen el gesto o que necesito agarrarme de algo y hasta para el asiento y no lo hay. Una rampa, como estaba diciendo pues también una de las Normita, pues no hay acceso para silla de ruedas, no siempre se tiene para el transporte público, no siempre se tiene para un taxi, para el médico, para los medicamentos que yo requiero. Actualmente tomo 2.600 miligramos de ácido valproico diarios. 3 pastillas o cápsulas de sertralina, que es antidepresivos, de 50 miligramos. El centro de salud no me los da porque no los hay. Para los dolores por la cirugía, pues tramadol, pregabalina, otros medicamentos que son muy costosos y que desafortunadamente, bueno, no tengo un trabajo para cómo solventar esto. Hay ángeles en el camino, sí, pero no siempre voy a estar dependiendo de los demás. También yo necesito pues tener esa capacidad para tener solvencia económica, claro, para poder solventar tanto los gastos de mi familia, de la casa, de mi persona, de mis hijos y pues es difícil, pero se puede. Muchas gracias, Lilia, por tu testimonio. Algo que me parece bien importante del testimonio de Lilia y también del que escuchábamos de Oscar, ellos pasaron por una enfermedad, es cierto, pero en muchas de las llamadas y comentarios que he recibido nos dicen sobre el papel del cuidador y hablan mucho del paciente, de la persona enferma. Y me parece que es importante distinguir entre que ellos transitaron por una enfermedad y el día de hoy tienen una condición de vida y que es distinta una condición de discapacidad a estar enfermo, porque hay mucha confusión ahí y entonces se habla y la gente nos llama como de personas enfermas cuando realmente no lo están. Si nos quieren reiterar en este sentido, Norma, ayúdanos. Sí, bueno, hay una confusión que se da muchas veces entre la cuestión de qué es una enfermedad, qué es una discapacidad o una persona con discapacidad y el término en sí mismo de lo que es la discapacidad. En efecto, muchas veces como consecuencia de una enfermedad puede haber secuelas que pueden detonar una discapacidad. Y bueno, en ese sentido, la misma Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad nos da la clave para entender estos términos. La Convención establece que la discapacidad surge de la interacción entre una deficiencia, en palabras de la Convención, y las barreras sociales. Entonces, la Convención es un instrumento internacional
paradigmático, porque rompe, ¿no? o marca este nuevo modelo social y de derechos humanos, donde antes se concebía la discapacidad o se le atribuía a la persona a partir de la deficiencia. Y digo deficiencia por considerar, por ejemplo, si hay una discapacidad física, si no puedo caminar, y entonces se atribuía como la discapacidad, pues es que no tienes cumples con estos parámetros de la normalidad y entonces hay una discapacidad. No, la convención rompe con estos términos y surge de esta interacción. Entonces, hay una deficiencia, como lo marca la convención, pero la discapacidad propiamente surge cuando hay un contacto en el exterior y son las barreras o la sociedad misma la que no nos permite ejercer derechos humanos. Por ejemplo, hay una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, que sale a la calle, que hay una rampa, que tiene un vehículo accesible al cual puede subir, que llega al metro y hay un elevador, propiamente ahí no hay discapacidad, porque se cuenta con todos los apoyos, ¿no? Para que pueda transitar, pero surge cuando, por ejemplo, hay unas escaleras y no hay un elevador, y entonces, ¿cómo subo las escaleras? Ahí es donde surge la discapacidad. Claro, cuando ya te tienes que enfrentar a estas diferencias que te ponen en desventaja y que, como nos decía Lilia, no puedes acceder a un trabajo, del cual pues es un derecho de todos. Y aquí precisamente quiero que nos platique sobre este tema Silke, que es mamá de un niño con síndrome de Down. Sí. Y ella, a partir de esta experiencia, capitalizó en algo muy interesante. Silke, cuéntanos. Pues bueno, mi hijo nació con síndrome de Down, ahora tiene 7 años, y cuando nació fue realmente, nos llenamos de miedo porque no sabíamos lo que nos esperaba, porque básicamente no estamos acostumbrados a vivir con personas con discapacidad, a convivir, a verlos y estar en esa interacción. Hay mucha falta de educación y mucha falta de contacto con ellos. Entonces, a partir de eso decidí fundar lo que se llama Cambiando Modelos, que es una AC que busca incluir a personas niños y adolescentes con discapacidad en los medios de comunicación y publicidad. Y lo que buscamos es un poco que la gente deje de ver a la discapacidad y vea a las personas, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Cuando yo tenía tanto miedo y le preguntaba a los médicos un montón de cosas, desde si va a poder caminar hasta si va a poder comer pan, un consejo que me dio uno de los médicos fue: deja de ver el síndrome de Down y enfócate en tu hijo. Tu hijo va a poder hacer todo lo que le permitas hacer, ¿no? Y un poco eso es lo que buscamos con Cambiando Modelos, que la sociedad deje de ver la discapacidad y vea a las personas que son igual de alegres que nosotros, que también son tristes, que les gusta bailar, que les gusta cantar, que les gusta modelar, que les gusta hacer diferentes cosas. Y que te pueden transmitir también el mismo gusto por alguna prenda, por algún producto, ¿no? Lo pueden anunciar de la misma manera que otros niños, porque también en esta sociedad pues tenemos esta idea de este estereotipo de que solamente en un perfil se van a presentar las marcas. ¿Cómo los ha aceptado la sociedad? Ha sido complicado. O las empresas, más que nada. Ha sido complicado. Los medios de comunicación y la gente en general, la sociedad, pues ha tomado el proyecto como con mucho cariño y con muchas ganas de impulsarlo. El acercamiento a las empresas ha sido un poco más difícil, ¿no? Creo que hay todavía muchos estereotipos de qué debe ir o no debe de ir en la publicidad. También hay mucho miedo a lo mismo, a la discapacidad. Tal vez también un miedo a lo podrán hacer, sí, podrán actuar, podrán modelar. Y lo que nosotros queremos demostrar es que sí lo pueden hacer, ¿no? Y que lo pueden hacer perfectamente bien. Obviamente todos tenemos talentos. Habrá gente que tiene talentos para modelar, claro, con y sin discapacidad. Para actuar, para un instrumento. Entonces, pues obviamente buscamos, o sea, vamos a impulsar esos talentos, ¿no? Pues sí, ahí en sus redes sociales, que las vamos a poner más adelante, pueden ver los ejemplos de las fotografías que ya hay, de estos talentos de los cuales habla Silke. Y también un ejemplo, pues, es Julio, porque él es papá de un niño con síndrome de Down también, y que es modelo.
Bueno, en eso anda. Nosotros vivimos la discapacidad a lo mejor un poco diferente. Mi esposa y yo ya teníamos un poquito de preparación. Yo tengo una asociación civil que trabaja con niños en situaciones vulnerables. Di 3 años clases a niños y jóvenes de teatro con síndrome de Down y con autismo. Mi esposa es educadora, su posgrado fue en inclusión. Entonces, estaban preparados. Ya estábamos preparados. Yo estaba grabando el parto y me di cuenta desde que nace Dante. Entonces mi primera reacción fue así como wow, porque voy a tener más tiempo con él. Creo que ha sido una bendición para nosotros, lo recibimos con muchísimo amor, nos saltamos toda esta parte del rechazo y de la negación que no hubo ni por nuestra parte ni por parte de nuestra familia. Las 2 familias son muy grandes y las 2 familias recibieron a Dante como, bueno, es el consentido. A raíz de Dante se empezaron a dar como muchas bendiciones, ¿no? Nos llegaron los mejores especialistas, la mejor pediatra, conozco a Silke, me invita a participar en Cambiando Modelos como fotógrafo. Y conozco otras personas, a Mauro González y Alberto Labra y Alberto Morales, con los que fundamos Crack Down. Crack Down es la primera escuela de defensa personal en México para gente con discapacidad física e intelectual. Maravilloso. ¿Y dónde los pueden contactar? También vamos a poner sus redes, pero danos rápidamente Estamos en la página. Colonia Nápoles. De hecho, hoy es el primer día de clases. Inauguramos el viernes y hoy a las 4 de la tarde. Recuérdanos el nombre. Crack Down. Para que se nos quede bien grabado. Basados en el arte marcial Krav Maga. Estamos en la colonia Nápoles, en Dakota 419, y la página es crackmadown.com. Muchas gracias y felicidades a Dante, felicidades a ambos. Qué importantes estos proyectos desde la sociedad civil, por allá también pues todas ustedes lo hacen, trabajan en estas causas, y qué importante sumar esfuerzos. ¿Qué es lo que se debe de conjuntar para que todo esto sea exitoso? El apoyo de la familia, la parte social. ¿Qué pasa cuando falla una? Y sabemos que muchas veces las familias nos enfrentamos a que la parte social no está cubierta, la parte gubernamental, las trabas, los estereotipos, pero ¿qué podríamos dejar como una idea de ir cerrando con algo de esperanza para la gente que nos ve? Definitivamente, yo creo que la discapacidad no es algo que nadie espera, ¿no? Ni para sí mismo, ni en su familia, pero como podemos ver en todos estos testimonios, pues nadie está exento, ¿no?, de que esto suceda. Y si pudiéramos como dejar de ver ese tema como algo ajeno, sino como algo propio, ¿no?, que nos compete como seres humanos, que nos compete como sociedad, eso haría también impulsar, seguir construyendo este modelo de inclusión que, como decía Irene, es un ideal, pero estamos muy lejos. Y gran parte de que estamos lejos es que nos creemos ajenos a ese problema, ¿no? Si no tenemos un problema de una discapacidad motora, no vamos a exigir que haya una rampa en un lugar, cuando en realidad pues esto es un derecho, ¿no? Un derecho de las personas con discapacidad. Entonces creo que sería muy interesante, me parece increíble el proyecto, porque es esta cuestión de dar visibilidad, ¿no?, y de aprender a convivir en la diversidad. Si seguimos construyendo estos espacios aislados para personas con discapacidad, nunca se va a dar esta convivencia, esta información y finalmente esta inclusión, ¿no? Pues así es, Karina, y también más adelante, después de este corte, les vamos a presentar o nos van a hablar un poquito también de otras opciones en donde precisamente hay estos espacios de inclusión, porque lo que se pretende es que estemos todos integrados en una misma actividad y no por esto sean ellos y nosotros. Es un tema bien interesante y le agradezco muchísimo todas sus llamadas. Regresamos en unos minutos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 14, establece el derecho a la libertad y a no ser privado de ella de forma ilegal o de forma arbitraria. Y por supuesto es un desafío enorme, creo que de los más grandes, esta parte de entender hasta dónde ayudamos, apoyamos, hacemos el ajuste y hasta dónde buscamos que esta independencia. Podemos tener 2 miradas de la discapacidad. Podemos verla como una calamidad o como una oportunidad. Verla como una oportunidad de vida y no como algo que se iba a convertir en un lastre constante durante todo el tiempo que tuvieran para compartir con sus hijos o que tuvieran para desarrollarse personalmente. En general,
en las mamás muchas veces tienen esta intuición de que hay algo que no está bien, sobre todo si han tenido otro hijo, que hay algo como que no checa, acudir a otras consultas. Y sobre todo si hubo factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, es decir, embarazos que han sido complicados, partos prematuros. La discapacidad surge de la interacción entre una deficiencia, en palabras de la Convención, y las barreras sociales. Antes se concebía la discapacidad o se le atribuía a la persona a partir de la deficiencia. Hay una deficiencia, como lo marca la Convención, pero la discapacidad propiamente surge cuando hay un contacto en el exterior y son las barreras o la sociedad misma la que no nos permite ejercer derechos humanos. La realidad de las empresas es que por lo común lo que hacen es colocarlos como si les hicieran el favor en puestos que ni siquiera son de su perfil profesional por a lo mejor obtener beneficios hacendarios o de otra índole. Muy interesante todo lo que se ha dicho y los testimonios que hemos recibido. Estoy aquí leyendo todos sus comentarios y todas sus historias. De verdad, muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. Y también nuestras especialistas tienen cada una historia de trabajo personal y, bueno, profesional que han hecho. Y vamos a ir escuchando a cada una de ellas, pero en especial también hace ratito se hablaba de la importancia de contar con una red de apoyo, con la familia, de estar en un grupo. ¿Y qué sucede cuando las personas están solas, cuando están aisladas y particularmente cuando están en condición de cárcel y cuando no tienen a su lado y en todo momento a un amigo, a un familiar, a una pareja? De esto nos puedes hablar, Berenice, adelante. Sí, bueno, desde el 2015 se desarrolla un proyecto denominado Discapacidad, Género y Prisión. Este proyecto intenta visibilizar a la población con discapacidad que está en reclusión en la Ciudad de México por el momento. Y es importante porque a veces generalizamos las problemáticas en algún espacio social como es la prisión. No obstante, la población que está en reclusión también tiene distintas condiciones que le afectan la estancia al interior. Con esto quiero decir no que necesariamente creemos que la población que está en prisión no ha cometido un delito, o digamos que ese no es el asunto para entrar a trabajar. Otra cuestión que ha resultado de este proyecto y que me parece que se puede extrapolar para la vida social, es cómo al estar en condiciones precarias, los condicionantes para llegar a tener una discapacidad se incrementan. Es decir, la mala alimentación, la pobreza, vivir en una vivienda precaria, la poca asistencia médica y educativa. Esto va a incrementar las posibilidades de vivir una situación o una condición de discapacidad. En ese sentido, el proyecto nos ha abonado en términos de entender que repensar la discapacidad implica que todas y todos nos movamos del lugar, que todas y todas consideremos aquellos privilegios con los que a veces actuamos en la vida social y que invisibilizamos. Necesitamos ser, por ejemplo, más pacientes, entender que la situación de discapacidad no es una situación que aminore o que afecte el desempeño de las personas, sino que necesitamos entender que esto que consideramos como normal en realidad es cuestionable, ¿no? La normalidad, que es con lo que siempre se mide la discapacidad, es cuestionable y que pues nadie está exento o exenta de vivir sin apoyos y sin ayudas sociales. Todas y todos requerimos esto. Entonces, creo que esa ha sido una de las enseñanzas más importantes del proyecto, repensarnos nosotras y nosotros, ¿no? Más allá de señalar a las personas con discapacidad. Nos dices, nadie está exento. De esto también hablas tú mucho, Karina. Ayúdanos a reiterarlo, a retomarlo desde la parte de los niños y desde la parte de cómo ve la sociedad a estos niños, que no los separemos, como que ellos tienen que estar en un espacio porque necesitan ciertas adecuaciones y entonces los otros niños en otro espacio. ¿Por qué no hacer estas distinciones desde tu especialidad? ¿Cómo lo recomendarías?
Coincido mucho con lo que dice Berenice. Todos como seres humanos necesitamos nuestras redes, nuestros apoyos sociales, familiares, amigos, instituciones. Esto es un hecho. Y con respecto a los niños que padecen algún tipo de discapacidad, siempre está en los primeros años muy puesto el ojo en la parte de la rehabilitación, ¿no? En pues, todo aquello que tiene que hacerse, todas las terapias que tiene que tomar, todas las citas médicas a las que tiene que asistir. Y creo que también a la par es muy importante que se vaya haciendo pensando en esta inclusión, no solamente educativa. Sabemos que hoy por hoy en las condiciones de la educación realmente no es posible una inclusión de todos los niños con todas las discapacidades. Entonces, si no se puede dar esta inclusión educativa, no olvidar de lo que tiene que ver con la inclusión social, ¿no? Y esa inclusión social específicamente en la convivencia con niños con otras condiciones, ¿no? Porque muchas veces se plantea esta inclusión social y vemos que son grupos de niños con discapacidad. Y como decíamos hace un ratito, si queremos romper con ese paradigma, ¿no? de reclusión, con esos estereotipos, la mejor manera es generando espacios para la convivencia. Nosotros en nuestra experiencia en la Fundación hemos visto que el tema del arte es un espacio maravilloso porque es un espacio mucho más libre y genera esta posibilidad de poder compartir, poder expresarse, poder comunicarse, poder convivir, cosa que los niños hacen de una manera muy inmediata, ¿no? Muy natural también. Muy natural. En general, cuando se topan con la discapacidad, lo primero que ocurre es la pregunta, ¿no? Y muchas veces esta pregunta es muy directa y realmente incomoda al adulto, ¿no? Pero cuando somos capaces de romper eso y explicar qué es lo que sucede, inmediatamente los niños pasan al juego, ¿no? Y esto es algo que podríamos como adultos también repensar, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestros prejuicios, con nuestros estigmas, con nuestros miedos al rechazo, ¿no? Y cómo poder tomar esta actitud un poco más relajada y poder preguntar, ¿no? Muchas veces pensamos que preguntar es ofensivo, ¿no? Y en realidad es mostrar también un interés por la condición que está viviendo la otra persona. Y también quienes estamos del lado de mamás o papás de alguien con discapacidad también a veces nunca tenemos todas las respuestas. También saber decir, bueno, no lo sé o pedir ayuda. Voy ahorita con ustedes, pero me interesa mucho que vayamos primero a ver este testimonio ya para concluir y también lo comentemos aquí. Mi nombre es Alejandra Reyes Garrido. Tengo 3 hijos. Terminé la carrera de trabajo social y pude ejercerla. Empecé a trabajar a los 18 años como trabajador social. Recuerdo una infancia bonita. Cuando yo era niña de esa edad, hasta los 6 años, fui inmensamente feliz. A mí me dio la polio al año y medio. Yo no caminaba, yo me arrastraba. Anteriormente, la sociedad no tenía un poquito de cultura respecto a una persona con discapacidad. Entonces crecí nadando contracorriente, porque la sociedad me rechazaba y pues mi madre sufría mucho. Sin embargo, ella fue muy insistente y ella me decía, pues tú no tienes pies. Y yo le decía, no mamá, pero tengo alas.
conocí a mi esposo en el sector salud, yo le sonreía, él me sonreía. Después teníamos la media hora de lunch, bajaba yo a lunch y él me miraba y yo lo volteaba a mirar y pues sí, me sonreía con él. Mi esposo fue muy guapo, bueno, es muy guapo, pero ya está más grande. Ya hasta que una vez me dijo que me invitaba a desayunar y yo no me hice del rogar y me fui a desayunar con él. Y yo creo que los tiempos no han cambiado, porque él me tomó la mano y yo me la dejé tomar. Ya después me volvió a invitar, fuimos a desayunar, me tomó la mano, se acercó a mí, pues yo también. La tercera salida, pues ya, nos dimos el beso y pues ya me invitaba a salir y yo salía con él, a donde quiera que íbamos. Posteriormente él estaba ya en la carrera de medicina y pasó el tiempo y me dijo, pues yo termino mi servicio social, me voy a tener que ir. ¿Quieres casarte conmigo? Yo dije, wow, este tren no lo dejo escapar. Y le dije, pues déjame pensarlo. Nosotras las mujeres siempre así, les damos un poquito para que se inquieten los hombres. Bueno, ya después le dije, pues sí, sí me caso contigo. Bueno, pues nos casamos. Mis papás no estuvieron de acuerdo. Mi mamá me dijo, ¿cómo que te vas a casar? ¿No te das cuenta ese hombre tan grande que está? ¿Y tú con tu problema de tus piernas? ¿Y qué problema hay? Mira, hija, es que nosotras como mujeres le servimos a los hombres. Bueno, pues yo veré cómo barro y cómo trapeo. No, hija, nos usan. En su ignorancia de mi mamá decía, nos usan porque decía, se refería a lo sexual. Y yo pues dije, ay mamacita, si supieras que yo ya fui, ya regresé y me pareció y que las piernas es lo que menos voy a usar, ¿no? A eso mi mamá se refería, mucho miedo le daba eso. Los problemas que yo me he enfrentado en la sociedad ha sido el minimizarme, el rechazarme, el decir, pues si no puedes, ¿para qué entras? Pero lo superé, más que todo por mi esposo. Fue todo un caballero. Miren qué interesante. Ella tiene bien asumida su condición, bien entendida, sabe perfectamente cuáles son sus capacidades y así se asume. A diferencia de otras personas que les cuesta más trabajo, como nos lo dicen aquí en el público, una llamada que comparte Saraí, dice que definitivamente la sociedad ha sido un gran problema en su andar con un familiar con discapacidad, pero en su caso dice que la no aceptación por parte de su hermano, del hermano que vive la discapacidad, pues ha sido lo más difícil porque él no se ha aceptado y esto lo ha frenado y ha frenado que tenga un avance progresivo. Y también Imelda Lerma nos dice, me parece que hay que trabajar el duelo y reconocerlo. Nosotros tenemos ciertas expectativas que vencer y a partir de la aceptación de los familiares podemos apoyar a nuestros niños en cualquier situación de discapacidad. Con ello, cualquier persona que muestre discriminación no afecta, ya que se tiene un buen manejo de emociones y autoestima y también hace llegar felicitaciones a todos los que hacen posible este equipo. Irene, tú ayúdanos a retomar este testimonio tan interesante. Bueno, pues el pan nuestro de cada día. Eso es lo que desde Geisha, que nos dedicamos a principalmente, aunque no de manera exclusiva, a la atención a la sexualidad de las personas con discapacidad, de sus familias y de profesionistas que les prestan algún servicio, esta resistencia a pensar que las personas con discapacidad tienen una sexualidad que pueden vivir con responsabilidad, con respeto hacia sí mismos y hacia las otras personas, en pleno ejercicio de sus derechos, incluso al contraer matrimonio, aunque por ahí tenemos todavía un pendiente en el Código Civil Federal y el estatal, pues es un claro ejemplo, ¿no? El hecho es que la persona con discapacidad se crea que es merecedora del afecto de los otros, merecedora de vivir su erotismo plenamente, de disfrutar de su cuerpo y de disfrutar de la relación de pareja de la misma manera en como lo hace una persona que no tiene una condición de discapacidad. Y para esto hace falta educación de la sexualidad, no solamente para la población con discapacidad, sino para la población en general, para que no haya este estigma de tú no puedes, o si te relacionas con una persona con discapacidad afectivo sexualmente, es porque no puedes hacerlo con una persona
entre comillas, normal, ¿no? Y bueno, en ese sentido nosotros llevamos ya 15 años realizando un evento al que denominamos Encuentro con tu Sexualidad, que consideramos que ha sido todo un éxito, porque si no, no hubiéramos cumplido ya 15 años, y que justo tiene lugar este fin de mes, y que este año en particular hemos decidido, porque necesitamos más voces, necesitamos más brazos, necesitamos más personas dentro de las instituciones que apoyen esta, que es uno de nuestros objetivos sociales, dirigirlo específicamente a estudiantes y a profesionistas que van a prestar servicios o que ya están prestando servicios a personas con discapacidad. Es un área poco demandada, lamentablemente. Somos solamente en toda la República Mexicana 59 personas con esta formación, y por supuesto que para atender a los más de 5 millones de personas con discapacidad que están en el país requerimos a muchísima más gente que se sume. Sí, muchas gracias, Irene. Nos falta Norma. ¿Crees que las personas en México estamos conscientes de nuestros derechos y además de las personas con discapacidad conocen todos sus derechos? ¿O de qué manera podríamos informarnos mejor? Me parece que hay un trabajo pendiente por parte del Estado, de las instituciones, y sobre todo atendiendo también algo que, retomando los comentarios, los testimonios, tenemos que ver la discapacidad no solamente aislada, sino también desde la interseccionalidad. Es decir, que no es lo mismo un hombre con discapacidad que una mujer que además de tener una discapacidad tiene todos los prejuicios de mujer. Que no es lo mismo en la Ciudad de México que en un ambiente rural. Todo esto también lo hemos hablado y seguramente lo seguiremos hablando. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias a todos, nos vamos.